Voy a leer su hoja de vida que me has enviado. Ahí está saliendo. ¿Puede visualizar? Ya. Buenas noches, amigos. A ver. Ya. Muy buenas noches, amigos y amigas, seguidores del colectivo de Historia y Cultura de Huánuco, una institución forjada desde la sociedad civil cuyos miembros son historiadores natos y miembros del Colegio Profesional de Historiadores del Perú. En su largo trajinar ha contribuido con la cultura regional, con la cultura nacional. Y el rol del historiador en la vida contemporánea es decisivo para la toma de decisiones entre memoria, decisión, visión, consenso y la voluntad de trabajo. Retomando la Escuela Francesa de Análisis, el oficio de historiador de Marloch, Lucien Febvre, o también de la Escuela Mexicana, entonces Ciro Pérez Brignoli y otros historiadores que han contribuido a una nueva lectura, pero el siglo XXI va más allá del oficio del historiador como un profesional dotado de conocimientos multidisciplinarios y cuyo razonamiento profesional está vinculado no solamente de la docencia e investigación, también la toma de decisiones de gestión pública, en el asesoramiento de las empresas y corporaciones, porque eso va a permitir a un despegue institucional cualitativo, va a permitir a un despegue de gestiones públicas cualitativo y donde la memoria entre el pasado y presente y el futuro siempre están esos tridimensionales para trabajar a favor de las decisiones de la sociedad. A lo largo de los últimos 50 años, eso ha sido vulnerable y es por eso que ocurre los conflictos sociales, los rompimientos interinstitucionales, los rompimientos sociales en la toma de decisiones, porque el historiador no está presente. Como no está presente, no coadyuvan a decidir, a trabajar con voluntad, trabajar en consenso, trabajar con tesón, con identidad y más que todo, trabajar con honestidad, trabajar con transparencia, trabajar con democracia. Entonces, en ese marco, para esta noche tenemos una invitada especial, una colegiada, la historiadora Mayra Hermosa Sobrino. Y como panelista tenemos al ex premier Pedro Angulo, que es abogado e historiador, también miembro de la orden colegiada. Como una experiencia que ha trabajado de manera efímera como en la presidencia del Consejo de Ministros, y él ha sido testigo que la presencia del historiador, porque es un canal de intermedio, creo que es necesario. En esta noche voy a leer la hoja de vida de nuestra invitada de orden, la historiadora Mayra Elizabeth Hermosa. Es historiadora por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es magíster de proyectos de inversión por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ella fue inspectora de proyectos de inversión social de la Municipalidad Distrital de Camanti. Fue gerente de desarrollo social y servicios municipales de la Municipalidad Distrital de Camanti. Directora nacional de servicios gremiales del Colegio Profesional de Historiadores del Perú. Y últimamente es una maestrista en gerencia social
y Relaciones Comunitarias por la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, estamos ante una profesional que transmite la formación académica de memoria con la toma de decisiones y el trabajo en una decisión colectiva. Bienvenida, historiadora Mayra. Huánuco y el Perú hoy, que demanda la presencia del historiador en los tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Bienvenida. Bien. Muy buenas noches a todos los que se van a ir conectando en esta transmisión vía Zoom. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a poder hablar de temas que nos mueven profundamente a nosotros los historiadores. Muchas gracias, doctor Víctor Nieto Bonilla, historiador también y vicedecano del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, por esta invitación. Saludo también al colega historiador Pedro Angulo Arana, ¿no? Y gracias, ¿no?, por compartir este espacio de este conversatorio como panelista del día de hoy, ¿no?, que vamos a analizar, a ver, a dialogar el historiador en la gestión pública, desafíos y realidades. Bien, eh, voy a, voy a presentar, ¿está bien? Según la metodología, doctor, ¿puedo hacer la presentación? Bienvenida, colega, bienvenida. Bien. ¿Me confirma, por favor? Sí, se está visualizando. Gracias. Perfectamente, bien. Bueno, el historiador en la gestión pública, desafíos y realidades. El día de hoy mencionaba, vamos a realizar una exploración sobre el rol estratégico del historiador en lo que es la administración estatal, analizando sus desafíos laborales, áreas de impacto y la necesidad de humanizar la gestión o la inversión pública. Entonces, empecemos. El problema laboral del historiador peruano. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué en un país como el nuestro, que se enorgullece tanto de nuestra historia, en un país que se enorgullece tanto de su pasado, los profesionales que entendemos y que estudiamos esa historia y ese pasado, somos en realidad los profesionales más olvidados por el sector laboral del Estado? Porque es cierto que el historiador peruano no tiene muchos espacios laborales, ¿no? Y si las tiene, como por ejemplo en las convocatorias del Servir, entonces hemos podido ser testigos durante años hasta ahora que son muy pocas las convocatorias en el sector público del profesional historiador, ¿no? El profesional historiador es un profesional que pertenece a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo hemos podido ver que las remuneraciones son muy bajas en comparación con las remuneraciones de otros profesionales, ¿no? Entonces, eso ha hecho pues de que el campo de acción o el campo laboral de los historiadores se reduzca a la educación, a la docencia, ¿no?, al archivo, a los museos, a las bibliotecas, poco o nulo lo que es investigación científica, ¿no? Y bueno, pues hemos sido testigos de que muchos historiadores, por el mismo hecho de la falta de oportunidad laboral, han terminado pues estudiando una segunda carrera profesional precisamente para poder buscar esos espacios laborales. Entonces, la ley del servicio civil debe de entender que la eficacia pública no solamente se encuentra en la técnica contable. Entonces, la eficiencia pública no solamente se encuentra
en la técnica administrativa o en la ingeniería, ¿no? Sino que la eficiencia pública también se encuentra en la técnica social. Y el historiador es el profesional llamado a humanizar la inversión pública. Eh, mi Colegio persona, Profesional de Historiadores del Perú. mi persona tiene o cuenta con más de 11 años ejerciendo en la gestión pública y permítanme comentarles que mi trayectoria comienza en el archivo de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Entonces, mi primera labor o el primer trabajo que tuve como historiador fue en el archivo de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Pero sabía que podía aportar mucho más como historiadora, ¿no? Así que decidí especializarme en lo que es proyectos de inversión pública, ¿no? Con esta especialización en proyectos de inversión pública, el gobierno regional de Madre de Dios, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poder ampliar mi experiencia laboral como asistente técnico en un proyecto de inversión de seguridad ciudadana, ¿no? Asimismo, he tenido el honor de ser consejera regional de la provincia del Tahuamano, allá en la región de Madre de Dios. He tenido una representación política también, ejercí la docencia superior, he liderado gerencias y subgerencias de desarrollo social, de desarrollo económico en diferentes municipalidades, en municipalidades de regiones de Madre de Dios, de Puno y de Cusco, ¿no? Y en todos los cargos que les menciono, en todos los cargos que he ocupado, mi mirada de historiadora, de conocedora de las ciencias sociales, me ha dado una ventaja competitiva. ¿Y por qué? Lo digo porque, a diferencia de otras profesiones en la gestión pública, entiendo perfectamente lo que es la cosmovisión, ¿no? Entiendo la estructura organizada de las comunidades. Entiendo, o mi formación como historiadora me ha permitido entender las brechas de desigualdad en el país, ¿no? Me ha permitido entender los procesos de aprendizaje con una perspectiva que muchas veces otros profesionales no ven o pasan por alto, ¿no? Y sobre todo, como historiadora y como profesional de las ciencias sociales, he podido tener siempre esa empatía con lo que es la realidad social. Y hoy, eh, que actualmente tengo un trabajo en la Municipalidad Distrital de Camanti, de la provincia de Ispicanchis, de la región del Cusco, por 2 años ya vengo asumiendo la inspección de proyectos de inversión. Entonces, actualmente vengo eh, supervisando la ejecución de dos importantes proyectos en este distrito. Uno es un proyecto de inversión pública intercultural y educativo, ¿no? Que manejamos un presupuesto de 3.200.000 soles, un poco más, y que este proyecto actualmente se encuentra en la fase de cierre, en la fase de preliquidación, y también me encargo de la supervisión de otro proyecto importante también en este distrito, que es un proyecto de inversión de seguridad ciudadana con un presupuesto de 2.800.000 soles. Y déjenme decirles, colegas, o déjenme decirles a todos los que me pueden estar escuchando a través de esta transmisión, que reafirmo que la historia es una herramienta clave, ¿no? Es una herramienta viva, porque prácticamente desde donde me encuentro laboralmente como historiadora dentro de la gestión municipal, estoy supervisando que el dinero del Estado se convierta en bienestar social y en un bienestar social real. Pero estos dineros del Estado, a través de la supervisión de los proyectos que estoy asumiendo ahora como inspectora, se tienen que traducir como un bienestar real, pero respetando
la identidad cultural, respetando las tradiciones, los usos y las costumbres de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, de la zona rural, de la zona urbana, ¿no? Y es de esa manera que me abrí camino en lo que es la gestión municipal, en la gestión regional, y he demostrado que los historiadores sí podemos manejar presupuestos. Entonces, he demostrado que los historiadores sí podemos liderar proyectos de inversiones sociales, ¿no? Y bueno, ¿no? Decir a ello como una experiencia personal y académica que efectivamente mi maestría en proyectos de inversión, que lo hice en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, fue el puente. Pero reafirmo, este colega, de que mi formación como historiadora, conocedora de las ciencias sociales, también en la UNSAT, ese fue el motor, ¿no? El motor que me abrió el camino para poder incursionar en diferentes campos, ¿no? De lo que es la gestión municipal, también la gestión regional, ¿no? Eh, Vamos a entrar al tema respecto a las áreas de aplicación del historiador en la gestión pública. El año 2022 se aprobó, el Congreso de la República aprobó la ley 31393, ¿ya? Que es la ley de creación del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, ¿no? Este Colegio Profesional de Historiadores del Perú, del cual formo parte como habilitada, colegiada, y también asumo el cargo de directora nacional de servicios gremiales, tiene su estatuto. Y en el artículo 5, el estatuto del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, nos refiere pues a los fines y objetivos de los colegiados, ¿no? En otras palabras, nos indica los roles que debe de asumir el historiador en la gestión pública, ¿no? Y nos indica pues que es importante y necesaria la intervención, la participación del historiador en los temas de patrimonio cultural material e inmaterial, ¿no? Así como también es importante la participación y la presencia del historiador en temas de ordenamiento territorial, en temas de aplicar políticas públicas, ¿no? De realizar proyectos de inversión o estar eh, inmiscuidos, ¿no? O formar parte de equipos de proyectos de inversión, ¿no? Nos indica también la importancia y la necesidad del historiador en la resolución de conflictos sociales y en el archivo, museos y en la docencia. Asimismo, la presencia importante del historiador como profesional de las ciencias sociales en los programas sociales y en las direcciones desconcentradas de cultura. Bien. En referencia, tenemos conocimiento básico, los entendidos en las ciencias sociales, en la historia, de que el patrimonio cultural material se refiere, ¿no? A los monumentos, al arte, a la arqueología, ¿no? Y el patrimonio cultural inmaterial nos da referencia, pues, a las tradiciones, a las costumbres, a las lenguas, a los saberes, ¿no? Entonces, y ambos constituyen un espejo de nuestra identidad y el puente entre el pasado y el futuro. Entonces, sin embargo, su supervivencia de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? No es automática, sino que siempre depende y va a depender de estos tres pilares fundamentales: la conservación, la puesta en valor y la difusión, ¿no? Cuando hablamos de conservación del patrimonio cultural, material o inmaterial, bueno, pues hablamos de proteger los bienes materiales e inmateriales, ¿no? Frente al deterioro y a la extinción.
¿no? Cuando hablamos de la puesta en valor del patrimonio cultural, nos referimos a activar el potencial social y económico del patrimonio mediante gestión sostenible, ¿no? Y aquí ingresa lo que es la inversión pública. Y la tercera, no más importante, dicho sea de paso, que es la difusión, ¿no? Porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora se destruye, ¿no? Entonces tenemos que democratizar el acceso al patrimonio a través de la educación y de las herramientas digitales. Respecto al ordenamiento del territorio, ¿no? Es importante la intervención y la participación del historiador, ¿no? Porque muchos se preguntan qué es lo que hace un historiador en una oficina, en una oficina del Estado, ¿no? Sea de la gestión municipal, sea de la gestión regional o nacional. Y la pregunta, pues, es sencilla, colegas, ¿no? Hacemos el diagnóstico clínico del territorio, ¿no? Es decir, el ingeniero es experto y sabe cómo levantar un muro de contención, ¿no? Pero el historiador sabe por qué hubo un conflicto en estos últimos 20 años en una determinada zona, ¿no? De igual forma, el economista ve el presupuesto, pero el historiador ve la viabilidad social, ¿no? Entonces, eh, no se puede gestionar un pueblo que no se conoce y no se puede conocer un pueblo si no se entiende su proceso histórico. Entonces, somos los profesionales que le dan sentido y pertinencia a la inversión pública. Entonces, un gestor público, ¿no? Y la verdad que me gusta esta frase, para que se entienda la importancia de tener y la necesidad de tener la presencia de un historiador en la gestión pública, ¿no? Es que un gestor público que no conoce la historia, sobre todo la historia de su territorio, es como un médico que intenta recetar sin leer la historia clínica de su paciente. Políticas públicas y proyectos de inversión. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿por qué un alcalde o un gobernador necesita un historiador en la asesoría política? ¿No? Y la respuesta, colegas, es porque eh, los historiadores sabemos leer el territorio, ¿no? Entonces, donde otros ven solo números, donde otros ven solo concreto, nosotros podemos ver procesos sociales, nosotros los historiadores podemos ver conflictos históricos y raíces culturales. Entonces, el historiador asesora a alcaldes y gobernadores, pero con una visión de largo plazo, y evita que la autoridad repita los errores del pasado. Respecto a los proyectos de inversión, la participación del historiador, y lo digo con la experiencia que tengo en estos 2 últimos años en proyectos, en ejecución de proyectos de inversión, que la intervención o la participación del historiador debe de ser desde el inicio, debe de ser desde la formulación, o sea, debe de ser desde la elaboración de la ficha técnica y perfiles. Con eso nosotros garantizamos la pertinencia intercultural de un proyecto, porque un proyecto sin enfoque social está destinado al fracaso, ¿no? En mi trabajo actual, por ejemplo, aquí en la Municipalidad Distrital de Camanti, eh, mi formación me permite verificar que un proyecto no cumpla solo con el concreto, ¿no? Sino que se respete el entorno histórico, que se respete el entorno social de la comunidad. Entonces, a muchos creen, colegas, de que el historiador está solo para contemplar el pasado, pero en la gestión pública estamos y necesitamos existir para gestionar el presente. Entonces, mi formación me permite ver lo que un ingeniero, un economista o un contador no ven o muchas veces pasan por alto. Y nos referimos a ver el tejido social.
Un proyecto de inversión pública de seguridad ciudadana, por ejemplo, no se reduce a la colocación de cámaras de video de vigilancia, a, a ejecutar componentes de infraestructura como la construcción de garitas de seguridad o patrulleros, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Es entender la historia de la violencia de esa zona y cómo la comunidad se ha organizado históricamente para protegerse de la violencia. Entonces, y si no entendemos eso, solo estamos gastando presupuesto, pero no estamos dando una solución real, ¿no?, al problema. Y lo digo con la experiencia de haber sido consejera regional de Madre de Dios y ser testigo también de que cuando se aplican políticas públicas y proyectos de inversión que no tengan un enfoque social, cuando se aplican políticas públicas, cuando se ejecutan o cuando se quieren formular proyectos de inversión, los cuales no tengan los componentes sociales, ni se respete la identidad cultural de un pueblo, ni se respeten sus tradiciones, sus usos y costumbres, déjenme decirles que ese proyecto está destinado a fracasar o a caer pues en temas de conflictos sociales, ¿no? Conflictos sociales y gestión de la memoria. Entonces, aquí nos referimos a la intervención del historiador en la resolución de conflictos sociales, ¿no? La mayoría de los gestores públicos operan en el aquí y en el ahora, colegas, ¿no? Ignorando que los problemas sociales tienen raíces profundas. Entonces, el historiador identifica si un conflicto es nuevo o, o la reactivación de una herida histórica, ¿no? Es decir, identifica si es un problema pues del pasado que se viene arrastrando o es un problema que se ha suscitado actualmente, ¿no? Y el impacto de la gestión es pues que le permite diseñar soluciones, ¿no?, que sean duraderas en el tiempo y no parches temporales, ¿no? En nuestra realidad peruana, y lo digo porque he pasado por experiencias en regiones como Cusco, Puno y Madre de Dios, eh, los proyectos o algunos proyectos suelen fracasar, pero no por falta de dinero, sino que hay proyectos que han fracasado por falta de interculturalidad. Y es aquí, colegas, donde la presencia del historiador es clave. Entonces, porque nosotros entendemos la estructura de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, su forma de organización y su memoria. Entonces, cuando formulamos un proyecto con enfoque de ciencias sociales, garantizamos que la población se apropie del proyecto, se apropie de la obra, ¿no? Un proyecto que respeta la identidad es un proyecto que dura. Y un proyecto que ignora la historia es un proyecto que nace con fecha de caducidad y propenso al conflicto social. Y respecto a la gestión de la memoria, tenemos que hablar necesariamente algo que pocos valoran, pero que es el corazón de la legalidad. Y nos referimos, colegas, al archivo, ¿no? Un archivo municipal o un archivo regional o en general un archivo institucional estatal organizado por especialistas, por historiadores entendidos en la materia, ¿no? Previene la corrupción y facilita la fiscalización ciudadana, ¿no? Archivos institucionales, municipales, regionales, que no tengan la organización de un profesional entendido en la materia como es un historiador, trae pues un retraso a la institución, ¿no? La institución se queda sin memoria institucional. El Estado vuelve a empezar de cero cada 4 años, cada gestión, ¿no? Entonces, es importante la presencia y necesario de un historiador en lo que son los archivos institucionales.
porque el historiador garantiza que el Estado tenga memoria. Respecto a la educación, ciudadanía y docencia, que son roles también del historiador. Entonces, el Estado necesita a los historiadores en la gestión pública, en las UGELes y en las direcciones regionales de educación. Entonces, el historiador diseña una currícula que refuerza la identidad local y los procesos históricos del territorio. Entonces, un promotor con base histórica no solo va a distribuir recursos, ¿no? Va a construir conciencia cívica en cada visita. Y diseñar políticas educativas sin perspectiva histórica produce pues una currícula educativa sin raíces y ciudadanos sin memoria. Entonces se hace un llamado a ampliar, ¿no?, los espacios laborales y la necesidad de los profesionales en historia, conocedores de las ciencias sociales, también en el ámbito educativo. El historiador en los programas sociales, ¿no? Se ha sabido que en la mayoría de las convocatorias del Servir siempre colocan, ¿no?, dentro de los requisitos de los perfiles y ciencias sociales, ¿no? Y ahí estamos incluidos nosotros los profesionales de la historia, los historiadores, ¿no? Eh, que obviamente no somos simples empadronadores, ¿no? Somos especialistas que aseguran que el programa social llegue respetuosamente y con dignidad al ciudadano. Entonces, somos analistas de la vulnerabilidad, ¿no? El historiador entiende la procedencia histórica de la pobreza y la exclusión, más allá del dato estadístico, ¿no? También hacemos un acompañamiento con dignidad cuando trabajamos como promotores en los programas sociales, ¿no? El trato a las familias, respetamos las costumbres, su lenguaje y su identidad cultural por la formación que tenemos como profesionales de las ciencias sociales. Y obviamente la pertinencia cultural, ¿no? Asegura que programas como Juntos, Pensión 65, Una Más, lleguen al ciudadano respetando su contexto histórico. Y quiero hacer un paréntesis, si me lo permiten, por favor, respecto a este punto, ¿no?, del historiador en los programas sociales. Eh, Me solidarizo, colegas, porque tengo conocimiento de que ha llegado una carta al Colegio Profesional de Historiadores del Perú, dirigida hacia la decana nacional, donde un grupo de historiadores hace un reclamo, ¿no? Bueno, nos está pidiendo apoyo, puesto que en uno de los programas sociales, si más no me equivoco, una más, ¿no? Durante años han estado considerando en sus plazas laborales a los historiadores, ¿no? Sin embargo, este pedido en esta carta de este grupo de colegas es precisamente porque está cerrando la convocatoria, es decir, que en su convocatoria este programa social ya no está considerando a los historiadores como parte de los profesionales de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, ese es un tema gremial que debemos de defender en los puestos laborales, ¿no? El trabajo de los profesionales en historias. Y bueno, y estoy segura que sí, vamos a llegar a algún puerto y vamos a solucionar esta problemática, ¿no? Porque no es justo que nos quiten los espacios laborales a los historiadores que pertenecemos al área de las ciencias sociales, como está pasando ahora, ¿no? En la zona de Apurímac, si no me equivoco. Y por último tema, compañeros, colegas, ¿no? Vamos a tocar las direcciones desconcentradas de cultura. Entonces, tengo una posición personal respecto a este punto, ¿no? Que es necesario la participación y la intervención de los historiadores en las direcciones desconcentradas de cultura de las regiones del Perú, ¿no?
Es increíble eh, que el Ministerio de Cultura es una apreciación personal, ¿no? Personal, pero lo voy a decir, que a través, el Ministerio de Cultura, a través de las DDC, de las Direcciones Concentradas de Cultura, sea muchas veces, queridos colegas, la institución que más le cierra las puertas al historiador. Pareciera que se ha normalizado, ¿no? La idea de que la cultura le pertenece solo a la arqueología o le pertenece solo a la administración pura, olvidando que la historia es la que le da sentido y alma a nuestro patrimonio. Entonces, los historiadores debemos ocupar los puestos técnicos, los puestos directivos de las DDC de las regiones. Entonces, no podemos permitir que el patrimonio documental de nuestras regiones se pierda año tras año en los archivos olvidados. ¿Y por qué? Porque no hay un especialista en la toma de decisiones. No basta con promover eventos, como siempre lo hemos visto en las DDC de las regiones del Perú. Se requiere del rigor científico del historiador para investigar. Se requiere del rigor científico del historiador para catalogar y para poner en valor nuestra identidad regional. Exigimos que el Ministerio de Cultura reconozca que el historiador es el gestor natural de la memoria de los pueblos. Sin nosotros los historiadores, en las DDC, y lo digo como agremiada del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, la gestión cultural en el Estado seguirá siendo incompleta y sin raíces, colegas. Y para concluir, en este tema tan importante y nuevo para mí también, lo que es el historiador en la gestión pública, eh, tengo conocimiento de que hay muchos colegas historiadores que asumen cargos importantes e interesantes en la gestión pública en diferentes regiones, ¿no? Y sería propicio también que en su momento, al igual que mi persona, también puedan expresarse en este espacio. Hay muchos colegas, ¿no? Entonces, es importante la presencia del historiador en los tres niveles de gobiernos. El historiador, como profesional de las ciencias sociales, humaniza la gestión pública, ¿no? Eh, Nosotros no solamente contamos cuentos, como siempre dicen, ¿no? Sino que leemos territorios, procesos y conflictos para que el Estado no repita sus errores. Y finalmente, colega Víctor, como historiadora, ¿no? Que he caminado la gestión regional y municipal, sé que muchos de los problemas de conservación y la falta de identidad de nuestras provincias se deben a que quienes dirigen la cultura no entienden los procesos históricos de fondo. Y seguiremos trabajando y seguiremos coordinando para que estos cambios y esta inclusión del historiador peruano se haga efectivo en cada una de las instituciones, muy importante para humanizar la gestión pública y para no caer en conflictos sociales y para poder ser un real apoyo y aporte para el desarrollo del Perú como historiadores. Muchas gracias y hasta el momento es mi participación, colega Víctor. Te agradezco profundamente, colega Mayra Hermosa Sobrino, porque has despertado un espacio tan profundo en la vida pública regional, en las regiones, en las provincias, en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque no se trabaja el enfoque territorial con un rostro histórico, cultural, y por consiguiente no se trabaja también la toma de decisiones con un rostro humanístico. Y eso trae a colación un conjunto de desaciertos en los proyectos sociales, un conjunto de debilidades en los proyectos culturales, un conjunto de debilidades en la puesta en valor, un conjunto de debilidades que no se rescatan y pareciera que para los pragmáticos que ocupan cargos en los gobiernos locales y gobierno provincial y regional,
Pareciera que la narrativa histórica del historiador es solamente narrativa, va más allá, como usted lo ha precisado en esta noche fantástica de un conversatorio que ha despertado interés y creo que es el primer conversatorio a lo largo de la vida académica de los historiadores. Hemos sido testigos de grandes eventos de investigaciones en el periodo colonial, republicano, en la historia económica, pero el oficio del historiador en la vida pública, que va a ser el puente necesario, es urgente seguir trabajando para socializar la toma de decisiones que estamos viviendo todavía un proceso de coyuntura política electoral nacional y muy pronto la coyuntura política de las regiones y las municipalidades. Creo que hay muchísimo que trabajar porque el historiador, tal como usted lo ha leído el estatuto, y también la ley 31393, el oficio del historiador va a contribuir a construir una ciudadanía, a que el enfoque territorial tenga su norte de desarrollo sostenible, a que todavía no hemos hablado el historiador y su presencia en la gestión turística como memoria ancestral, todavía no se ha trabajado, todavía esos temas, porque están en espera. Vamos a escuchar la presencia también de un colega que tiene dos formaciones académicas, uno es abogado y la otra es licenciado en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pedro Angulo es un acucioso estudioso de historia jurídica como también de historia cultural. Pedro ha publicado diversos trabajos, tanto desde la lectura jurídica como también desde la lectura histórica. Entonces, estamos ante un académico que compatibiliza el conocimiento histórico, el conocimiento jurídico, cómo lo empalma con una decisión humanística y es por eso que él es partícipe como comentarista e invitado de los medios de comunicación y también a lo largo de su vida profesional ha sido miembro ilustre, también directivo de orden del Colegio de Abogados de Lima y también ha ocupado la cartera del Estado. Es conocedor de esta realidad histórica y el oficio del historiador. Bienvenido, doctor Pedro Angulo, para Perú, para Huánuco, lo escucha. Saludos cordiales. Buenas noches, Víctor, vicedecano del Colegio Profesional de Historiadores del Perú. Mi saludo a Mayra Hermosa, mi felicitación por sus expresiones en la exposición que ha realizado y que para mí en realidad son realmente importantes y las rubrico en todo lo que ella ha referido. Igualmente mi saludo para Huánuco y para todo el Perú. Muchas gracias por la invitación, estimado Víctor. En realidad, creo que podemos empezar diciendo que desde la época, me parece, del primer gobierno del señor Fujimori, cuando surgió el pragmatismo neoliberal, se interpretó que las ciencias sociales no contribuirían mucho al desarrollo del país. Y esto ha tenido ciertos efectos negativos porque recuerdo que de pronto se eliminaron algunos estudios, ¿no? Como por ejemplo en la Universidad de Lima, donde también habían estudios de historia. Y lo que pasó es que en esa época un poco como que se atacaba no solamente a la historia, en general a las ciencias sociales, como que poco podían contribuir y más bien se trató de beneficiar a otras disciplinas como la economía, que eran más pragmáticas, ¿no? Y en ese sentido vino una época un poco de demolición del prestigio de las ciencias sociales. Creo que en estos momentos estamos en un desarrollo que
beneficia a las ciencias sociales en la misma medida en que nosotros seamos capaces de volcar nuestros intereses en temas que tengan aplicación sociopolítica. Sabemos nosotros que lamentablemente pueden haber temas que a nosotros nos interesan, que sean muy importantes o que sean capitales. Por ejemplo, me refiero al estudio de Quirós hecho en Estados Unidos sobre la historia de la corrupción en el Perú. Lamentablemente es un libro que muy pocas veces se cita, solo cuando a veces se está debatiendo sobre el tema de la corrupción, pero mayormente no se aprecia que los políticos, que aquellos que se postulan, lo lean y pretenden aprovechar el poder. Y esto es lamentable, pero en lo que quiero recalcar nos dice que no todos los estudios de los historiadores que pueden ser importantes, relevantes, van a ser tomados por los políticos. Es más, ¿no? Generalmente los políticos desprecian los estudios de ciencias sociales, pero si nosotros nos volcamos en estas temáticas, testimonial de lo que dice Mayra Hermosa, ¿no? Que ella eh, hizo un estudio de posgrado y con eso prácticamente se le abrieron las puertas para trabajar en organismos del Estado. Lo que sucede es que hay dos posibilidades: o esperar que los políticos se interesen en los trabajos que nosotros hacemos para que ellos los puedan utilizar, o nosotros hacer esas investigaciones, esos trabajos que deberían de despertar interés y ser utilizados por los gobiernos nacionales, por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales, porque realmente lo necesitan. Y esto tiene que ver un poco con lo que ha sucedido, que nosotros cuando nos estamos organizando ya recién como colegio, lo estamos haciendo detrás de otros, como los sociólogos, y que ya se han abierto espacios y que de pronto hay lugares donde ellos están desplazando a historiadores y recién nosotros estamos un poco tratando de avanzar, ponernos al día para buscar los lugares donde deberíamos estar nosotros y no ellos. Y yo recuerdo que en una oportunidad había un antropólogo, Silva Santisteban, muy conocido él, con varias investigaciones, y que había generado en la Universidad San Martín de Porres, en el posgrado, a nivel de doctorado, un curso que se llamaba Antropología Jurídica, o en otros casos se llamó Antropología y Derecho. Y de pronto el señor fallece, yo estaba enseñando en la Universidad San Martín también en el posgrado, y me llamaron y me dijeron, mira, ha fallecido, seguramente sabes, el antropólogo. Sí, y bueno, nosotros hemos revisado entre los profesores y tú eres historiador. Sí, le digo, pero no antropólogo. Y me dice, pero tú eres lo más parecido. Entonces te ofrecemos el curso, ¿qué te parece? Y bueno, la verdad pues es que lo acepté. El hecho es que eh, a veces se generan las oportunidades para cubrir y así como a nosotros nos han cubierto otros profesionales, de pronto se pueden generar a partir de las especialidades que tenemos espacios para los historiadores. Y en ese sentido también sé que, por ejemplo, en derecho antes éramos muy cerrados, pero de pronto han aparecido trabajos como cine y derecho, literatura y derecho. ¿Qué hacen? En el cine descubren todos los temas que son realmente de historia y que de pronto, como han investigado, pueden servir para dar pie a polémicas en relación a hechos dados como ciertos en la historia y que en virtud de que aparece en el cine algo que lo contradice, generamos el debate.
En literatura igualmente, porque en distintos libros aparece también el derecho. Pero nosotros sabemos que ahora en temas de historia, también la historia está enriqueciéndose porque hay literatura, hay novela histórica y significan desafíos para los historiadores, ¿no? Cuando se discute el tema de la construcción del trabajo del historiador y se habla de la verosimilitud, de la veracidad, de la verdad. Lo que quiero decir es que nosotros mismos también podemos hacer como hizo Mayra, con un posgrado, con estudios de segunda especialización, con trabajos concretos, a abrirnos paso. Yo recuerdo hace hasta 2 años, cuando estuve como jefe del gabinete de asesores en el Poder Judicial, descubrimos que teníamos documentos de la época de la independencia, ¿no? De 1819 y que habían estado sin ningún valor. Y se contrataron a personas que empezaron a clasificarlos y prácticamente allí hemos dejado una mina de oro para trabajar por historiadores. Y entonces también habíamos celebrado el aniversario de las Cortes. Para la Corte Suprema eran 200 años, pero también eran 200 años de Trujillo y también era algo parecido del Cusco, porque en el Cusco, luego de la revolución de Tupac Amaru, se genera lo que también fue una Real Audiencia, y la Real Audiencia es el antecedente de la Corte Superior del Cusco. Y nosotros estábamos preocupados, ahora sé que Mayra Hermosa ha trabajado por ahí, porque queríamos documentos para verificar exactamente la fecha de la fundación de la Real Audiencia del Cusco. Y inclusive el año pasado, cuando estuve allá en noviembre en el Cusco, estuve un rato investigando por ahí y he visto que hay un archivo histórico interesante, ¿no? Con algunos documentos, pero supongo que hay otros que deben estar en la misma Corte Superior. Bueno, lo que quiero decir es que en realidad nosotros mismos tenemos que preocuparnos por darles valor a nuestra especialidad. Eh, y eso quiere decir que el Estado a veces no invierte en los historiadores que necesita, porque el Estado espera no al primer tiempo del partido, sino al segundo tiempo, cuando nosotros solitos hemos estado jugando y de repente vamos ganando 1-0, entonces el Estado quiere aprovechar ese gol y nos llaman, a ver usted en qué puede aportar aquí, porque ya ven que nos hemos interesado, por ejemplo, en temas de pobreza. Se me está ocurriendo un tema y eso tiene que ver con lo que se ha estado mencionando, el tema de seguridad ciudadana, cómo se ha deteriorado la seguridad ciudadana, es un tema que interesa porque cada vez nos estamos pareciendo un poco más a México, pero también interesa dentro de ese tema de seguridad ciudadana cómo se está enfrentando el delito, cómo se le ha enfrentado en el siglo pasado, cómo se le está enfrentando ahora, qué cambios se están dando por lo menos en quinquenios, ¿no? O cada 10 años, y por qué también el deterioro de los valores. Son temas que podrían ser interesantes. Y decía, se me ocurre un tema, ¿no? Historia de las necesidades sociales en el Perú. Hablamos de, por ejemplo, la necesidad de que exista agua, la necesidad de que exista luz, la necesidad de que se venza la pobreza. Y es una historia de las necesidades sociales en el Perú que se puede replicar en las regiones y también en localidades, porque hay necesidades sociales que son categóricas, como educación, como salud, ¿no? Como seguridad, y que se están dejando de lado, no se interesan, y habría que ver que estas necesidades insatisfechas son las que precisamente generan acciones, ¿no? De protesta, rebeldía, marchas, y que deberían de prevenirse con acciones públicas, con políticas públicas. Y por lo tanto, digamos, hacer estos trabajos que van a tener más aplicación para el Estado, sí podrían motivar a que, aunque sea de reojo, empiecen a mirar
y luego, por curiosidad, aunque sea, se vayan acercando. Yo estoy absolutamente seguro que nuestra disciplina es sumamente importante. Recuerdo que desde niño, cuando escuchaba hablar a los historiadores, cuando eran entrevistados, por ejemplo, a Jorge Basadre en la televisión, recuerdo que tenían un horizonte, una mirada mucho más profunda que la que puede tener cualquier persona. Y eso precisamente porque ellos se asoman al pasado y se proyectan. Y en ese sentido, la mirada de un historiador definitivamente es algo que sirve para asesorar, que sirve para orientar y que deberían de tenerla en cuenta los políticos, pero que si no las tienen en cuenta todavía, nosotros podemos darle valor a nuestro trabajo, a nuestra especialización para forzar que nos tengan en cuenta. Eso es todo, muchas gracias. Te agradezco, colega Pedro, por haber profundizado el oficio de historiador ya en las decisiones, coadyuvar esfuerzos de trabajo, cómo la memoria se internaliza en la vida pública, en la vida gubernamental, en la vida de Estado. Entonces, en estos momentos, seriamente no hay esa preocupación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, porque sí o sí el historiador está llamado a coadyuvar la toma de decisiones, el trabajo en consenso. Hoy que se habla y que se está haciéndose ya una decisión cotidiana en la vida pública de los gobiernos, el ordenamiento territorial. Y la pregunta es, ¿las regiones están invitando a la orden del Colegio de Historiadores? ¿Los gobiernos locales están invitando? Entonces, como lo dice la historiadora Mayra y el historiador Pedro Angulo, terminan desencantados y desacertados y la sostenibilidad se trunca. ¿Qué es al respecto, colega Mayra, de las opiniones técnicas que el colega Pedro Angulo ha abordado? Bienvenida. Bien, colega Víctor, definitivamente, ¿no? Es lamentable que el mismo Estado no pueda eh, despertar de una vez por todas y poder ubicar al profesional que es el historiador, ¿no? Dentro de las instituciones, de las gestiones, tanto regional como municipal y en las gestiones también a nivel nacional, es decir, en los tres niveles de gobierno. Entonces, lamentablemente, la inversión privada es la única que invierte en investigación científica, ¿no? Y es escasa, pero el Estado más invierte en el cemento, ¿no? Más invierte en el fierro, y pues que no está mal, pero que deja de lado los temas de identidad cultural, el tema de la recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial, ¿no? De cada una de las regiones. Entonces, eh, nos hemos constituido estos últimos años nosotros, como los historiadores, lo puedo decir de esta forma, como la resistencia, ¿no? De los profesionales de las ciencias sociales en mostrar efectivamente un rostro humano, ¿no? En todas las acciones que puede hacer la administración pública, ¿no? En los pocos espacios que podamos tener, hacemos un trabajo de cara a la sociedad, ¿no? De cara a los menos favorecidos, ¿no? Un trabajo con los más vulnerables. Entonces, eh, buscarse los espacios, como decía el colega, el historiador y abogado Pedro Angulo, es ya viene por parte de nuestras necesidades también, ¿no? De demostrar eh, nuestro profesionalismo en el aporte a la sociedad, ¿no? Sin embargo, sé que hemos dado un paso muy grande ya con la creación del Colegio Profesional de Historiadores del Perú.
estamos a pocos años, es un colegio profesional que tiene sus bases, pero que está en formación, ¿no? Y que necesitamos que los historiadores del Perú nos unamos, ¿no? Para poder reivindicarnos, ¿no? Necesitamos ocupar los puestos que solamente el profesional de historia está capacitado para desarrollar. No te agradezco, colega Mayra, por haber ampliado el tema. Definitivamente, por ejemplo, hay un tema que también creo que el Ministerio de Cultura, las direcciones desconcentradas y los gobiernos regionales como los gobiernos locales. Por ejemplo, el Estado ha decretado a las memorias, patrimonios culturales, material y inmaterial, como un patrimonio cultural de la nación. Y la pregunta es, ¿se le da la puesta en valor? Segundo, ¿se le da la sostenibilidad? Tercero, ¿se le da como un lugar, como escenario de exposición? Es un tema muy vulnerable que se está viviendo. ¿Sí? Y con esos tres elementos que cubren la brecha, no podemos generar un desarrollo sostenible. Porque otra inquietud, y son los historiadores que están, uno de los elementos, el escenario peruano tiene una riquísima memoria cultural ancestral. Y esa riquísima memoria ancestral, material y inmaterial, va a ser el pulmón de la sostenibilidad económica. Y la pregunta es, ¿estamos aprovechando? No lo estamos aprovechando. Entonces, creo que a partir de la creación del Colegio de Historiadores del Perú, el campo de acción de este oficio va a expandir y va a copar la toma de decisiones, va a coadyuvar las decisiones en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en las cooperaciones y todavía también más allá, que todavía en estos momentos no hemos abordado cómo el historiador puede permitir a coadyuvar la toma de decisiones en la cultura empresarial de nuestro país. Porque estos elementos va a permitir también a un trabajo con una visión nacional y con una visión de peruanidad. Vamos a ingresar a una segunda parte. Colega Pedro Angulo, ingresamos a la penúltima parte. ¿Algo más que quiera añadir? A ver, muchas gracias, Víctor. Bueno, en relación a dos cosas, ¿no? Uno, en relación a este tema de patrimonio cultural. Quizá uno de los temas que a mí me apena mucho, porque cuando he ido a distintas regiones del país, incluso recuerdo a Huánuco, habían algunas personas que tenían sus casas que habían sido declaradas patrimonio cultural, pero el problema que tenían era que ellas decían que el Estado les obligaba que si se hacía una mejora, tenía que, digamos, si la madera que se había traído era de Nicaragua, para sustituir esa columna tenían que traer madera de Nicaragua, que si había un estuco, tenía que ser el estuco original español, que las mayólicas tenían que ser, entonces esas personas se ponían en una condición de que tenían que ser millonarias para poder mejorar la casa. Entonces, ¿a qué apelaban? A desprotegerla totalmente, decir que no tenían dinero para que la lluvia poco a poco la deteriore, para que un día se caiga y para que ellos puedan construir. O sea, las medidas que a veces se toman pretendiendo proteger el patrimonio cultural, lo que hacen es más bien desmejorarlo, destruirlo, motivar a que las personas no hagan nada. ¿Por qué? Porque se exigen cosas que parecen ya imposibles. Yo he visto en investigaciones de otros países, por ejemplo, cuando están rescatando y mejorando el deterioro de los cuadros de Da Vinci, o allá en el mismo Vaticano. La pregunta es, ¿el turista que llega acaso hace un examen con microscopio para ver si la mejora se ha dado con el mismo producto, bajo las mismas condiciones? Eso es hay cosas absurdas que a veces el Estado, sin embargo, las pone como normas y que en vez de tener un buen fin,
tienen todo lo contrario. Probablemente lo que se requiera, y ahí debería de cambiar la norma, es colocar algún elemento que sea lo más parecido posible y que dé la imagen, porque inclusive sobre eso se pinta. Nadie va a estar investigando si la madera es la misma. El único que lo va a hacer, no sé, será el Instituto Nacional de Cultura, ProLima, etcétera, pero que parece que más bien en vez de cautelar el patrimonio, lo están destruyendo. Y ahí me parece que hay un tema para trabajar, probablemente para argumentar, para defender la razonabilidad de las exigencias que se hacen para la conservación del patrimonio. Un tema particular a mí me parece que es que probablemente los historiadores vamos a ser algunos de los pocos profesionales que no vamos a tener como rival a la inteligencia artificial, porque digamos, la inteligencia artificial no se va a poder ir a los gabinetes, la inteligencia artificial no se va a poder ir a los lugares donde está el patrimonio documentario, a hacer investigaciones, a analizar, a comparar. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial trabaja básicamente sobre información, pero información que está introducida en red, y los historiadores lo que hacen es otra cosa, investigar, ¿no? Desde cero, y cosas que no van a estar todavía en la red. Y de otro lado, el tema de las políticas públicas, el tema de lo que se ha mencionado, ¿no? De, por ejemplo, trabajar en la prevención de conflictos sociales, son temas que requieren eh, un acompañamiento permanente de la realidad, es decir, prácticamente una participación del historiador dentro del problema social, a la par que la investigación de su historia, de sus antecedentes, de qué es lo que no ha sido sellado, qué es lo que no ha sido solucionado, qué es lo que está pendiente. Entonces, pienso que nuestra labor precisamente no está bajo esa amenaza, y sí, probablemente tenemos que ser creativos de qué modo podremos aprovechar más bien lo que sí ya está registrado como conocimiento y que nos pueda servir para los trabajos de proyección que nosotros podamos hacer a nivel nacional, regional o local. Eso es todo, Víctor. Gracias. Te agradezco, has abordado otro tema, se ha abierto este espacio, ¿no? El historiador y inteligencia artificial. Es cierto, ¿eh? Tengo una experiencia, por ejemplo, me llamaron de Huánuco y estaba buscando la hoja de vida de un curaca del siglo XVI. Y lo único que recurrieron pues a buscar por inteligencia artificial la hoja de vida del curaca y no hallaron. Yo le dije pues al que me consultó, eso no van a encontrarlo. Es una gran debilidad de la inteligencia artificial. Entonces, las historias regionales, las historias locales, las interculturalidades regionales y las puestas en valor es otro espacio que está todavía para seguir explorando y que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, si deseamos que el Perú transite a una vida competitiva y moderna, donde los distritos y las provincias del país y las regiones ingresen a un espacio competitivo y lograr su despegue de capacidades humanas y lograr su despegue de voluntad, de trabajo a favor de no solo del desarrollo de las infraestructuras, también del desarrollo de las capacidades humanas y los impactos sociohistóricos. Hoy se habla de la cultura circular, de la cultura circular sostenible, se habla ahora en América Latina como en Europa. Entonces seguimos relegados y estamos esperando que el organismo cultural del Estado, como la DDC, sea el motor, pero no es sino que, como lo dijo el colega Pedro Angulo, también tiene limitaciones técnicas para dar un soporte técnico, como yo coincido con la opinión del colega Pedro, y en Huánuco probablemente se han caído muchísimo. Huánuco desde su periodo colonial tiene una herencia arquitectónica riquísima en las 11 provincias, pero
que no ha sido preservado, no ha sido protegido, no ha sido difundido. Y peor aún, las evidencias arqueológicas en las 11 provincias y los 84 distritos siguen esperando la llamada de un de los investigadores en memoria y eso le va a dar desarrollo. Entonces, las regiones, no solo de Huánuco, sino del Perú, tienen que empezar a repensar las nuevas lecturas en la dinámica de gestión pública. Y ese es parte. Todavía no hemos abordado del objetivo de desarrollo sostenible o de la Agenda 2030, las metas de 169, no hemos hablado de ISO 26000. Hay muchísimo que trabajar para en esta coyuntura electoral de las regiones, como estas recomendaciones de recomendaciones que viene de las Naciones Unidas implementar en la toma de decisiones. Conclusión, hay muchísimo que trabajar. Colega Maya, antes de terminar, algunas acotaciones finales. Bien, sí, colega Víctor, muchas gracias por el espacio nuevamente. Y, y decir, ¿no? De que necesitamos proteger y necesitamos recuperar el patrimonio cultural de la nación. Y es por eso que, una vez más, hago un llamado al Colegio Profesional de Historiadores del Perú, que debe de insistir en plantear una propuesta técnica, ¿no? Que debe de llegar al Ministerio de Cultura, con tres puntos importantes, ¿no? Las DDC deben de ser lideradas o integradas técnicamente por historiadores. Dos, crear plazas técnicas específicas para historiadores en el Ministerio de Cultura. Y tres, los archivos históricos regionales requieren directores o una dirección de especialistas en historia. Entonces, si hablamos de recuperar el patrimonio cultural de la nación, si hablamos de proteger el patrimonio cultural material e inmaterial, necesitamos ubicar al profesional competente donde debe de ubicarse, ¿no? Entonces, hacemos ese llamado. Sé que hay mucho por trabajar, colega, desde el Colegio Profesional de Historiadores del Perú, ¿no? Espero que no sea la última oportunidad también, ¿no? La primera ni la última de poder seguir en estos conversatorios. Hay muchos temas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión de este tema tan importante. Es un honor para mí haber tenido de panelista, ¿no? Al expresidente del Consejo de Ministros, doctor Pedro Angulo Arana. Muchas gracias por permitirme poder llegar, ¿no? A la población del Perú y del mundo a través de su programa, colega Víctor. Muchas gracias. Más bien las gracias a ti, colega Mari. Hay muchísimo que reflexionar porque para eso se ha creado el Colegio Profesional de Historiadores del Perú y el estatuto, cuando uno lo lee, es una maravilla. El trabajo, ¿no? Es una enorme maravilla. Y más aún las leyes que están en el Congreso de la República y las iniciativas legislativas que algunos congresistas están trabajando para los gobiernos regionales en la implementación de las oficinas de gestión cultural en el país. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo que trabajar. Vamos a terminar con las palabras de despedida de nuestro invitado acucioso, columnista, colaborador, estudioso. A ese le puse, todavía creo que es la nueva generación de Raúl Porras. Colega Pedro Angulo, bienvenido. Con su palabra de despedida. Sobre todo, Víctor, agradecer la oportunidad que nos has dado para poder reflexionar sobre la problemática del trabajo del historiador en el Perú. En realidad, como dijo Mayra Hermosa, a quien también le agradezco la oportunidad de haber participado con ella como panelista y la felicito nuevamente por su exposición. Creo que hay muchos temas que podrían nuevamente congregarnos,
que son realmente interesantes, no solo porque atañen al trabajo de los historiadores, sino porque atañen a la forma de solucionar problemas históricos del país. El historiador puede participar como parte de la solución. No somos el problema, somos parte de la solución. Y en ese sentido, la reflexión, el intercambio siempre va a ser sumamente útil. Nuevamente, muchas gracias, por la oportunidad. Buenas noches. Gracias a ti, Pedro Angulo. Como siempre, estamos en comunicación fluida. Como yo siempre le he llamado a este grueso número de calidad humana en la reserva moral e intelectual de nuestro país, en los historiadores. Sus palabras de despedida, colega Mayra. Bien, agradecer una vez más la invitación y las personas que nos siguen, ¿no? A través de este programa que usted acertadamente dirige, colega Víctor. Y bueno, aquí estamos los historiadores del Perú para hacer patria, aquí estamos los historiadores del Perú para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad, humanizando la gestión pública con un rostro humano y llegando a los menos favorecidos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, colega Víctor. De igual, mi agradecimiento a todos los que nos han seguido con sus comentarios, como Abel Sotelo, Cipriano Quispe, John Medina, y muchísimos también que se olvida de leer, pero mi agradecimiento y muy pronto habrá ya nueva lectura del historiador, porque el historiador tiene que contribuir con la vida pública, contribuir con la construcción de la ciudadanía y contribuir que el Perú es más grande que sus problemas, como lo decía Jorge Basadre. Entonces, hay muchísimo que trabajar de manera articulada y el Colegio de Historiadores está al servicio del Perú, al servicio de las instituciones públicas y al servicio para que la gobernanza transite en esa gobernanza humano y sostenible tal como son los acuerdos internacionales. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Gracias.